vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Muy bien, hermanos, hoy estamos con el Señor en Nazaret, en su pueblo. Recordad que estos días atrás el Señor nos ha ido llevando con Él en la barca, de un lado a otro del lago. Hemos visto los milagros que Él ha hecho sobre el mar, que había una tempestad enorme, que todo se hundía y naufragaban, y el Señor les ha hecho ver su falta de fe. Pero hombre, ¿por qué tenéis miedo? ¿Todavía no tenéis fe? Y el Señor calmó la tormenta y se dice que se quedaron asombrados y decían: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿A ti te obedece el viento? Cuando hace mucho viento tú le dices al viento: cállate. ¿Te echa cuenta el viento? Y el mar, cuando vienen olas grandes, ¿no? Tú le dices: cállate, cálmate. Y el mar de repente hace... A nosotros no nos echan cuenta, ¿verdad? A Dios sí, porque Él ha creado la creación y todo el universo le obedece a Dios. Y Jesús es Dios, y por eso el mar y el viento le obedecen. ¿Quién es este? También hoy en el fondo está esta pregunta. Recordad que también después de venir de la barca, volver de nuevo al punto de partida, que era Cafarnaúm, que era el lugar donde Jesús tenía su casa, digamos así, había sido acogido en casa de Pedro, con la suegra de Pedro, vivían en Cafarnaúm. Resulta, y había curado a la hija de Jairo, que se había muerto, y a la hemorroísa. ¿Y por qué ha hecho Jesús estos milagros? Por la fe de los que se lo pedían. A Jairo, cuando le dicen que la niña se ha muerto, le dice: no tengas miedo, tú solo ten fe. Y se curó. Y a la hemorroísa le dice: hija, tu fe te ha salvado, te ha curado. La fe hace, fijaros qué cosa más grande, la fe hace que Dios actúe salvándonos en nuestras vidas y quitando lo que nos mata. La falta de fe le impide a Dios actuar en nuestras vidas salvándonos. Y te hundes y te mueres en tu soledad. Y es lo que aparece hoy. Jesús nos ha llevado a su pueblo, nos ha llevado a su casa. Él vivía en la casa de la Virgen María. La Virgen María tenía allí su casa. Allí fue concebido Jesús por obra del Espíritu Santo y allí estuvo 30 años en lo que se llama la vida oculta. Pues yendo a la escuela con sus amigos, yendo a la sinagoga, a conocer la palabra de Dios, a estudiarla, a recibir catequesis, podríamos decir. Allí ha celebrado él la Pascua también con sus padres tantas veces, ha celebrado la liturgia, etcétera, la presencia de Dios, de su Padre en la sinagoga. Ha rezado con sus padres en casa. Bueno, pues todo el mundo le conoce, todo el mundo todos saben que Jesús es el hijo de María y que tiene unos primos
y que tiene una familia así inmediata, son sus primos hermanos, que en hebreo, esto cuando la gente no lo sabe, incluso los protestantes, los testigos de Jehová, que no conocen bien la Biblia, se confunden con estas cosas, porque en hebreo, aj significa hermano, el plural es ahim, y ahim no significa solamente hermanos de carne y hueso, hijos nacidos de una misma madre, sino significa también los hermanastros, significa también los primos hermanos, los tíos. Nosotros lo traduciríamos por pariente. Los hebreos, que tienen un lenguaje muy primitivo, que no es un lenguaje con muchas palabras para definir cada cosa exactamente como los griegos, pues para decir los hermanos, los primos, los parientes, la parentela, los llaman hermanos. Estos son mis hermanos, mis parientes. Entonces, cuando esto no se sabe, se dicen tonterías, que la Virgen tuvo más niños, etc. No es así, es un desconocimiento bíblico. Ahim, los hermanos de Jesús. ¿Y quiénes son sus hermanos? Sus parientes. Pues Santiago, Simón, Judas, José, sus hermanas, pues sus primas. Una vivía ahí arriba en la calle La Fuente, otra vivía en la calle no sé dónde. Nazaret es un pueblo pequeño, más en este tiempo. Y Jesús va a la sinagoga, celebra la palabra que se hace en la sinagoga cada sábado, como cualquier judío de fe, va el sábado a celebrar el día del Señor. Y la comunidad judía, los creyentes se reúnen y escuchan a Dios a través de su palabra y de sus profetas. Y Jesús, cuando termina la palabra, predica. Dice que les enseñaba en la sinagoga. Aquí no aparece lo que dice el Evangelio de San Lucas, que es el paralelo de este trozo, de este episodio, que dice que abrió el libro del profeta Isaías, que decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, que es lo que hemos rezado con la antífona del Aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí y el Señor me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, anunciar un año de perdón de Dios. Dice que la gente se asombraba de las palabras de la gracia, de la misericordia de Dios con los hombres, de un Dios que perdona, un Dios que acoge, un Dios que viene a salvar, a quitar el mal de la vida de los hombres, a cambiarle la vida para ser feliz. Dice que se asombraban de este Dios que anuncia a Jesús. Y entonces dice hoy el Evangelio, y se escandalizaban, les chocaba las cosas que él decía porque lo conocían. Ellos tienen un impedimento para acoger a Jesús como el profeta que tenía que venir, como el Salvador del mundo. Y es que lo conocían desde pequeño. Y la autoridad que le daban a Jesús era nula. No le daban ninguna autoridad, ningún respeto como profeta de Dios, ni como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo conocían. Eso es un problema que tenemos todos. Ponerle pegas a Dios. Tú le pones a Dios pegas, ¿no? Por tu enfermedad, por tu soledad, por tu matrimonio que no termina de funcionar, por tus hijos, por tus nietos. No le pones pegas a Dios por las cosas que te pasan en la vida. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Las pegas. Los hombres le ponemos a Dios pegas porque somos soberbios, somos orgullosos, no entramos por el aro. Nuestra soberbia, nuestro amor propio, el orgullo se revela y nos impide dejar que Dios actúe en nuestra vida. A estos hombres le pasaba igual. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Qué nos va a enseñar este? Madre mía, la gente de la iglesia, ¿no? Nosotros somos la gente de la iglesia, ¿no? ¿Qué me va a enseñar este predicador? Si yo llevo ya 60, 70 años en la iglesia, si yo ya me sé el catecismo de pe a pa, ¿qué me va a enseñar este? O yo ya me las sé todas, yo ya no necesito formarme en la fe, no necesito recibir catequesis porque yo ya las tengo todas metidas en el cuerpo. Y así nunca avanzas en la fe y siempre estás parado en el mismo punto, ponerle pegas a Dios. Pues eso le pasaba al pueblo de Israel. Se llama la ley de la encarnación. Dios, y termino, haciéndose un hombre, porque se ha hecho hombre en el seno purísimo de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, ha aceptado
una forma de ser Dios en la tierra, que es un don nadie, un cualquiera, uno más del pueblo, sin mostrar su divinidad a lo bestia, de un modo manifiesto, para que tengas que creer por fe, no por obligación. Porque si Dios manifestara claramente aquí ahora que está aquí, y se cayera el techo, bueno, no lo quiera Dios, ¿no? Porque se te cae encima, ¿no? Pero imagínate, que Dios manifieste su presencia aquí ahora y todo el mundo lo viéramos. No, ya no tendría fe, ya sería manifiesto, evidente. Tienes que creer a la fuerza, porque si te cierras a creer te condenas. Entonces Dios nos ha dejado libres. Por eso Dios entra en esta ley de la encarnación, de ser un cualquiera, de ser criticado, de ser rechazado. A Dios se le puede poner pegas, porque los hombres somos libres. Por eso cuando Dios envía al profeta Ezequiel, dice en la primera lectura, al pueblo, le dice: dile a mi pueblo que es un pueblo de corazón duro, obstinado, empedernido, lo tiene duro como una piedra, no se quiere convertir, no quiere seguirme, solamente quiere un Dios que haga sus antojos, un Dios que le diga lo que le gusta escuchar, un Dios que le dé dinero, salud y amor, ¿no? Lo que hacen todos los brujos, ¿no? Salud, dinero y amor, que no tenga cruz, que no tenga problemas, no tenga complicaciones. Ese Dios no existe, porque Dios quiere salvarnos. Entonces le dice el Dios al profeta: ve y dile a mi pueblo esto, te escuchen o no te escuchen, sabrán que ha habido un profeta en medio de ellos. Jesús es el profeta, está en medio de ellos y no le escuchan, no le creen, se cierran en su orgullo. Nadie le va a enseñar a ellos lo que tienen que hacer, ni Dios. Jesús es Dios. Y el Dios que Jesús muestra tampoco les gusta. Ellos están convencidos de que Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Esto de que Dios dé misericordia y paciencia y un tiempo para poder cambiar de vida a los malos, no está bien, no es justo. Y yo que estoy todo el día en la sinagoga, yo que estoy todo el día en la iglesia, yo que estoy todo el día rezando, que estoy todo el día con las cosas de Dios, me ha venido un cáncer y me quedan 6 meses de vida. No es justo. Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Pues el que no es justo es aquel que quiere que Dios sea a su manera. La fe es acoger al Dios que se hace humano y presente a través de la humanidad de aquellos a quienes Él nos envía. Y Jesús es Dios humanado. Y las personas que Dios nos envía para predicar la palabra es Dios humanado en medio de nosotros. Y tú eres en medio de tu vecindario, de tu bloque, de tu familia, la presencia humanada de Dios para ellos. O sea que esto es muy grande, muy fuerte. Y todo aquel que se cierra a la presencia de Dios se queda sin salvación. Dios no puede hacer milagros. Y todo aquel que se abre al Dios que se le envía a través de las personas enviadas, de estos profetas, les cambia la vida. Porque acogen la palabra y la predicación. Y con la palabra y la predicación te viene la vida. Por eso la fe no es una cosa estática. Yo ya me sé todos los mandamientos y catecismos, sino que la fe es una vida dinámica, una vida en movimiento detrás de Jesús, poniendo en carne, haciendo carne en nosotros la palabra, poniendo en práctica la palabra. Acojamos al Señor en esta humanidad que también San Pablo vivía. Él había un apóstol impresionante, Dios le había revelado tantas cosas místicas, había hecho tantos milagros, había predicado tanto, Dios estaba dentro de él. Y sin embargo tenía un problema, que Dios le había dejado un aguijón de Satanás, una debilidad con la que tenía que luchar todos los días, y eso a él le humillaba. Como Dios también nos dejará en nosotros cada día un combate y una debilidad con la que tenemos que luchar todos los días. A lo mejor es que habla más de la cuenta, y después te da cuenta y dice: ay, Dios mío, otra vez metió la pata, si me acabo de confesar.
pues ya metió la pata. O a lo mejor arrebatos de ira y te sale el cabreo enseguida. A lo mejor es la sexualidad desordenada y no se domina y no la dominas. A lo mejor es ese momento de rechazo del otro, de tu orgullo, de tu afán de prevalecer. Es tu debilidad, ese aguijón de Satanás para hacerte humilde, para hacerte pequeño. Dios se muestra en la debilidad. ¿Para qué? Pues hermanos, como decía el Salmo, para que nuestros ojos estén fijos en el Señor, esperando su misericordia. Así que abrámonos al Dios que se presenta pobre, débil, pequeño, humano en nuestra cotidianidad de cada día, pero que si nos abrimos, si no le ponemos pegas, Él cambia nuestra vida. Pidámoselo al Señor, que no le pongamos resistencia y podamos ver sus maravillas en nuestras vidas. Amén.